Vamos a dar la entrada y la bienvenida a Gerardo de Santi. Adelante, Santiago Ernesto. ¿Qué tal, Gerardo? Un gusto que estés con nosotros para distintos países de América, en especial Venezuela y Argentina. Esto es la Hora de la Patria Grande, te agradecemos, Gerardo. Gerardo es licenciado en Economía, profesor, entre otros lugares, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, y también tiene un sitio que después te pido que nos comentes y difundas, de difusión de las ideas económicas y de informaciones económicas. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Hola Santiago, hola José, veo que somos tocayos, José. Ciertamente, bienvenido, Gerardo, un abrazo. Un abrazo grande. Sí, yo soy docente de economía, en la Facultad de Económica acá de La Plata, ya desde hace 36 años. También soy docente en la Facultad de Periodismo, doy Economía Política, y también soy docente en la Universidad Arturo Jaureche de Florencio Varela, ahí es más reciente, hace 13 años. Soy profesor titular, docente investigador, he dirigido proyectos de investigación, varios, he dirigido proyectos de extensión, varios, y bueno, pero mi lugar en el mundo es la Facultad Económica de La Plata, porque la Facultad Económica de La Plata es una facultad ortodoxa, muy liberal, y entonces, bueno, milito ahí desde la agrupación estudiantil, desde el centro estudiante, y molestamos todo lo que podemos molestar en el lugar indicado, digamos. Así es. Bueno, Gerardo, yo algo adelanté, pero nos interesa el tema de la deuda externa históricamente, actualmente, el nuevo acuerdo y las repercusiones que tienen sus cláusulas secretas o meramente el proceso ese de endeudamiento en casi congelamiento de salarios, es decir, caída del salario real, en la baja del consumo popular, bueno, en todo lo que repercute en la mayor parte de la gente, porque hay que conectar el tema de la deuda, que es importantísimo y decisivo, que con esa deuda no se puede gobernar por más buenas intenciones y capacidad que se tenga, pero nos interesa sobre todo la cuestión de lo que repercute en la vida cotidiana ya. Bueno, venimos con una política desde que asumió Milei que ha tenido, ha mostrado o ha tenido como consecuencia una caída del consumo de productos masivos sistemáticamente todos los meses. O sea, todos los meses el nivel de consumo de los productos masivos disminuye. Eso es un indicador que son donde están los consumos de las necesidades básicas, o sea, que son los que la gente aguanta hasta último momento para achicarlo, porque siempre hay otra cosa menos esencial que si eso ajusto primero, pero sin embargo, este proceso de ajuste está dando como resultado esta situación. O sea que las consecuencias están muy concretas y los sectores involucrados son los sectores de menores ingresos y la clase media. Ambos sectores, las políticas económicas de Milei han afectado estos dos sectores, provocando una transferencia de ingresos de estos sectores hacia un sector minoritario, muy minoritario, o sea, una transferencia de ingresos hacia dos lugares, más o menos 5 puntos del PBI, desde todos estos sectores populares al sector público, para que el sector público deje de tener déficit. Aparentemente, después ya si entramos en derivaciones veríamos el detalle si efectivamente no tiene déficit o sigue teniendo. Pero 5 puntos del PBI no es poco, han pasado de los sectores populares al Estado. Y obviamente son para pagar los intereses de la deuda. Es el rubro que sube en el gasto público. Pero no solo han transferido 5 puntos de todos los sectores populares al sector público, sino que han transferido más puntos, difícil de estimar, 3 o 4 puntos más del PBI, de los sectores populares a los sectores más concentrados de la economía. Entonces, acá hay un sector que está ganando, aunque parece
toda una crisis fenomenal, hay quienes están ganando más que antes, que son un selecto grupo de empresarios vinculados, por un lado, a los sectores energéticos, mineros, por otro lado, a los sectores de plataforma y por otro lado, a las grandes cadenas de comercialización. Este sería el pantallazo que uno tiene cuando mira de afuera. Mira de afuera y dice, bueno, acá pasó una cosa, hubo una transferencia de todo esto, 70% de la población, 80% de la población, a dos lugares, al sector público y Eso era con el esquema de la política llevada adelante por Milei sin acuerdo con el Fondo Monetario. El gobierno se jactaba de decir que el gobierno el fondo muchas condicionalidades no le iba a poner, porque la parte fiscal y el ajuste fiscal, bueno, porque el gobierno había hecho el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad, decía el presidente. Entonces, dice el presidente. Entonces, un eventual acuerdo con el fondo no implicaría otras exigencias. Con eso nos tuvieron de charla hasta ahora. Pero bueno, entre lo que vos nombraste, Santiago, que son las cláusulas que están escritas y ahora están firmadas, o sea, el fondo le pide más ajuste fiscal, le pide una reforma tributaria, le pide una reforma previsional, le pide una reforma laboral, o sea, le pide privatizaciones, le pide cumplimiento de metas de acumulación de reservas para que pueda pagar. O sea que ahora está escrito y firmado por el gobierno argentino ese compromiso. Entonces, uno podría decir, el esquema se parece, la política económica se parece, el gobierno está utilizando el valor del dólar como ancla del proceso inflacionario, dos variables. Está utilizando como ancla del proceso inflacionario el valor del dólar, vino vendiendo dólares que no tenía hasta el jueves antes del cambio y el acuerdo con el fondo, dólares que no tenía, que eran de los privados argentinos que tenemos depositados. Yo tengo $100 depositados en el banco, 50 se computan como reserva y el gobierno la vendió, los 50 los vendió, no están más. Son 50.000, pero a otros 5.000 y a otros les salgo 50.000, bueno, no importa. Ese esquema se le agotó al gobierno y obligadamente tuvo que ir al acuerdo con el fondo para nutrirse de nuevas reservas, para seguir con esa misma política. Acá creo que se juntaron lo clásico del fondo, tenés que poner un tipo de cambio variable, aunque sea entre bandas, pero que fluctúe, tenés que acumular reserva, tenés que cumplir con todas estas exigencias que son las que nombraste, con la viveza criolla. ¿De quién? De Caputo. Porque todos estábamos pensando que el dólar se iba a ir a 1.300, 1.400. Pero la viveza criolla de Caputo, ¿qué hizo? Armó un esquema donde al dólar lo hace tender a que vaya a parar al piso, a 1.000, para seguir con lo que pensaba. Porque ellos con el esquema anterior querían llegar a las elecciones. O sea, ellos querían llegar a las elecciones con el dólar a 1.000. Porque el único activo que tiene el gobierno es que derrotó la inflación. Entonces, si el dólar se le va a 1.300, a 1.400, a 1.800, el impacto en los precios va a ser significativo y el único activo que tiene el gobierno lo perdería. Entonces, se juntó un esquema clásico, como son los acuerdos con el fondo. El acuerdo con el fondo no difiere de, en general, cómo son todos los acuerdos con el fondo, con esta viveza de que, bueno, ahora yo me agarro buena parte de lo que me das o una parte de lo que me das y lo pongo como respaldo y digo, yo vendo 50 millones a 1.100, dice el Banco Central. Entonces, del otro lado, los agentes económicos dicen, mirá todo lo que tiene el Banco Central ahora. O sea, el mercado no está peleando contra... Mientras hasta el jueves anterior el mercado estaba peleando un poco contra el gobierno, y el dólar se le iba subiendo, y el Banco Central perdía reserva. Perdió 15.000 en prácticamente 1.500 millones prácticamente en 10 días, o sea, era una situación insostenible.
Ahora el gobierno está mejor parado. ¿Por qué? Porque ha tenido un salvataje del Fondo Monetario. ¿Qué podemos decir del salvataje del Fondo Monetario? Y podemos decir que no cumple los estatutos del fondo como no los cumplió el crédito que le dieron a Macri en el 2018. Ocurre lo mismo. Gerardo, estamos por terminar el programa, te aclaro, ¿no? Porque te queramos interrumpir. Pero te quería plantear una cosa. Vos, en tanto profesor de introducción a la economía, explicabas, más allá de que explicabas también, el concepto de mercado perfecto, mercado imperfecto. La lógica era que si baja el consumo popular y el dólar no sube, no tendría que haber inflación. Ahora, sin embargo, inflación hay y es creciente. ¿Cómo se explica eso? Bueno, porque las expectativas juegan, y cuando el gobierno había logrado bajar hasta 2 y pico, pero con un límite que le empezó a jugar en contra. Todos los agentes se daban cuenta que las reservas se le habían agotado y que iba a tener que ir a un acuerdo con el fondo obligadamente, que fue lo que terminó pasando. Entonces ahora el gobierno, o sea, el fondo ha actuado como lo salvó, ¿no? El fondo, el título de la nota es: el fondo salvó al gobierno. El esquema del gobierno no daba para más. O sea, obviamente que el título de la nota no es: el fondo salvó al pueblo argentino. El título de la nota es: el fondo salvó al gobierno. Que fue lo mismo que pasó en el 2018. O sea, a Macri el dólar se le iba a ir de 20 pesos a 1.000, pero apareció el fondo y le puso 57.100 millones de dólares. Entonces el dólar subió de 20 a 70 cuando se fue Macri. O sea, evitó que se desencadenara toda la crisis. Mirá, Santiago, como fue el 2001. En el 2001 la crisis se desencadenó toda en un momento, porque fue en el momento en donde se acabaron las reservas, en donde se acabaron los prestamistas privados y donde se acabó el préstamo del fondo. El fondo le dijo: no te presto más. Cuando el fondo no le dijo, no le prestó más a De la Rúa, pasamos de 1 a 4 con el valor del dólar. Acá, en el 2018 y ahora, el fondo dice, el país está al borde del precipicio y el fondo aparece y lo salva. Entonces, pero la expectativa de devaluación se había generado, con lo cual la inflación ya no era más del 2, era del 3,7. Por lo menos, Santiago, la inflación reconocida por el gobierno. O sea, hay una percepción bastante masiva de que la inflación, efectivamente, que la inflación es más. Esto en cierta medida está explicada porque no está reflejado en los servicios en la magnitud que tendrían que estar reflejados en el índice de precio. Entonces, fíjate que la inflación del IPC de capital de Cava da más alto siempre que y esto, bueno, que ahora el gobierno ha detenido. Sí, no me gusta interrumpirte, pero ya nos pasamos el horario y aparte sé que tenés ocupaciones inmediatas, según me contaste. Te invitamos, te agradecemos muchísimo la presencia y te volveremos a invitar en 2 o 3 semanas y te vamos a dar un poco más de tiempo porque obviamente que el tema es complejo y mucha gente no tiene ni idea de economía, de cuestiones básicas. Por lo tanto hay que explicar muy claramente, aunque vos seas muy buen docente y tengas mucha experiencia, no es sencillo. Te agradecemos muchísimo. Santiago, José, muchas gracias a ustedes y un abrazo grande. Un fuerte abrazo, José, de Gerardo, hasta siempre, contamos contigo. Un abrazo, Gerardo. Dale. Chao, Santiago.